Buenos días, hoy vamos a presentar la placa bacteriana. Mi grupo está conformado por Juanita Morales, María Paula Mariño y quien les habla, María Camila López. La cavidad oral está colonizada de forma constante por microorganismos bacterianos imperceptibles a la vista y que forman parte de la flora del tubo digestivo. Estas bacterias, unidas entre sí, conforman una masa bacteriana que se adhiere a los dientes, las encías y la lengua. A esto es lo que se le conoce como la placa bacteriana. Además, la placa bacteriana constituye el factor etiológico fundamental de las dos enfermedades bucodentales de mayor prevalencia, la caries y la enfermedad periodontal, por lo que el control de la placa bacteriana mediante métodos, mecanismos y químicos es la principal medida preventiva de la que disponemos para el control de ambas enfermedades. Para hallar la prevalencia de placa bacteriana en la población, escogimos un artículo de investigación que estudió la frecuencia y distribución de enfermedades periodontales asociadas a la placa bacteriana en pacientes que acuden a una clínica universitaria en México. En este estudio se encuentra que la prevalencia de placa bacteriana en la población de estudio fue de 100%, prevalencia similar a la reportada por Du, Vila y Palladino en una investigación realizada en 63 pacientes argentinos con edades comprendidas entre 18 y 59 años, en donde el 90,5% de los pacientes presentaron una higiene oral deficiente, con valores del índice de placa bacteriana de Oleari superiores a 20%. Del total de los pacientes, 95% presentó inflamación gingival leve. En contraste con estos estudios, se observa que el índice de placa bacteriana es mayor al reportado por Vila, María y Basek, quienes reportaron en una población de 25 años un índice de Oleari de 65%. En muchos artículos los autores muestran cifras significativas. La mayoría describe un porcentaje elevado para enfermedad periodontal. Además, se señala que la enfermedad puede afectar hasta el 90% de la población en todo el mundo. La placa bacteriana es uno de los factores de riesgos más comunes en la enfermedad periodontal. Como primer paso está la formación de la película adquirida sobre la superficie del diente y esta es la etapa inicial en la formación de la placa dental. Como segundo paso está la colonización por microorganismos específicos y esta va a comprender varias fases en la cual involucra la deposición, adhesión, coagregación, crecimiento y reproducción de los microorganismos adheridos sobre la película adquirida. Luego de formada la película adquirida, esta es colonizada por microorganismos que residen en la cavidad bucal. El crecimiento y reproducción de los microorganismos adheridos sobre la película pueden conducir a la formación de la placa dental madura. Y como consecuencia de estos procesos e interacciones, se va a favorecer el crecimiento y la supervivencia de especies anaerobias en la placa dental, así como condiciones apropiadas para el desarrollo de la enfermedad periodontal. Marsh y Martin, en el año 2000, señalan la hipótesis de la placa ecológica para explicar la etiología de la enfermedad periodontal. Esta hipótesis propone que los cambios en las condiciones ambientales locales en la región subgingival, como es el crecimiento del fluido crevicular durante la inflamación, van a favorecer el crecimiento de especies anaerobias estrictas proteolíticas, lo cual predispone a la zona gingival a la enfermedad. Los primeros estudios que usaron procedimientos microbiológicos demostraron que la cantidad y proporción de diferentes morfotipos de bacterias en la placa dental subgingival es mayor en individuos con periodontitis que en individuos periodontalmente sanos. Retomando, las infecciones periodontales son un conjunto de enfermedades localizadas en las encías y estructuras del soporte del diente. Están producidas por ciertas bacterias provenientes de la placa bacteriana. Estas bacterias son esenciales para el inicio de la enfermedad, pero existen factores predisponentes, tanto del hospedador como de los microbianos, que influyen a la patogénesis. La periodontitis asociada a la placa bacteriana tiene factores de riesgos modificables e inmodificables que se deben tener en cuenta para su prevención y control. El control de esta misma debe basarse no solo en el control de la
la placa bacteriana, sino también en la prevención mediante la identificación temprana y el control de factores de riesgos para asimismo evitar la aparición o el avance de esta enfermedad. El tratamiento de la periodontitis se ha enfocado primordialmente hacia la remoción de la placa bacteriana y poco hacia el control de sus factores de riesgo, los cuales podrían tener un mayor impacto en el pronóstico a corto o a largo plazo. En este sentido, son importantes los estudios que se hicieron en el país de Dinamarca sobre la gingivitis experimental, en lo que demostró una asociación significativa entre el acúmulo de la placa bacteriana y la gingivitis en los 21 días que duró el experimento. El cuadro clínico de la gingivitis desapareció al reiniciar los métodos de higiene bucal y el control de la placa. La placa bacteriana, que fue localizada en el margen gingival tanto supra y subgingival, es la iniciadora de la enfermedad. En mayor medida, por supuesto, la subgingival, que tiene un mayor contacto en los tejidos del soporte del diente. Esta última placa está formada por bacterias anaerobias gram negativas, formas móviles y espiroquetas, que son localizadas en un área donde se dan condiciones favorables como la bolsa, la anaerobiosis, el pH, el potencial, la oxidorreducción, entre otras. Así pues, la microbiota es polimicrobiana y mixta, siendo una de las enfermedades con más frecuencia en la boca. Bueno, y se preguntarán cómo se podría intervenir o reducir ese riesgo en los pacientes. Para reducir y prevenir este riesgo en los pacientes, les recomendaríamos primero que todo, y más importante, tener una buena higiene oral, pero no solamente es pasarse el cepillo de dientes después de las comidas, también es utilizar la seda dental para evitar el acúmulo de la placa en esos espacios donde las cerdas del cepillo no van a llegar. Y también, muy importante, el uso de enjuague bucal. Por otra parte, nuestra alimentación e hidratación también juega un papel muy importante en la formación de esta placa, ya que un elevado consumo de carbohidratos y azúcares y su consumo frecuente provocará un mayor porcentaje de esta placa bacteriana en nuestra cavidad oral.